Eso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad. Nos seguimos en hashtag internacional hablando de numeral canción protesta AL. Estamos recibiendo muchas preguntas. Ya voy con todas las preguntas antes. Egdeberto, te quería hacer una pregunta sobre el tema de folclore, la tradición que se mezcla con lo nuevo. Eutropeleando, @Eutropeleando, manda a preguntar si el hecho que se llame Nueva Canción Latinoamericana significa que hay una voluntad, una intencionalidad de dar un nuevo relato de nación. ¿Y eso cómo se vincula al folclore, digamos, a acudir a los ritmos tradicionales? La nueva canción en los años 60 en América Latina, particularmente en, digamos, lo que sería Brasil y otros sitios, que se llama Nueva en Brasil particularmente, trata de estar, de separarse de otro fenómeno, que son el populismo de los años 40 y 50, que también es totalmente político y también era totalmente musical. O sea, por ejemplo, uno no puede, si uno conoce la historia, por ejemplo, de Argentina o del Cono Sur, en los años 50 el peronismo tuvo una base fundamental de canciones y de música. Y de música esa que llamamos música que da identidad. Esta misma música del norte, por ejemplo, el tema de zambas, de todos estos temas, estuvieron totalmente ligados al peronismo. Y una pregunta, ahora que habla de Argentina, y no puedo dar crédito a la pregunta que me llegó esta tarde porque fueron tantas que no puedo dar crédito, pero la pregunta es, ¿el tango también podría ser de protesta? Pero naturalmente, naturalmente. Es que Laura, uno no puede encasillar lo político / social en géneros musicales. Es casi que totalmente independiente de eso. ¿Por qué no hay expresión? Pero Manolo, entonces, ¿por qué de todo lo que me llegó hoy, de cantidad de gente escribiéndome, nadie me mandó un merengue de protesta? Pero de alguna forma lo hay, inclusive en la música tropical colombiana. Hubo una canción muy popular en los años 70 que se llamaba La Violencia. Pero claro, y entonces hubo canciones en la costa que se hicieron en los años 40, sobre todo una época de mucha agitación política, y hay nunca llegaron a ser grabadas y todo, pero había canciones directamente ligadas con eventos como, por ejemplo, candidatos que fallaban en términos de elecciones, el problema de las adhesiones, toda esta política y politiquería dio también para la composición de algunas canciones. Aníbal Velázquez tiene cualquier cantidad de canciones que tienen contenido social, que tienen contenido político. Exactamente. Entonces no trata de como encasillar en el género ni en la época. O sea, decir que es 60 y 70 es un error, o decir que es este ritmo, este otro es un error. Porque si vamos país por país, ritmo por ritmo, uno va a encontrar ciertos representantes. Siempre. El caso, por ejemplo, en México, búsquense los corridos de los Tigres del Norte y eso más social, más político no puede ser. Yo creo que estamos poniéndonos de acuerdo, pero vamos a llegar a un punto que también me gustaría introducir aquí, porque nosotros solemos hacer unas disquisiciones con respecto a esto que son canciones solamente desde el punto de vista del texto. Y ese es el 50% del tema. El 100% está en música y en texto. Y esa es la receta más difícil de encontrar. Lo que sobran son melodías maravillosas con letras estúpidas, y lo que faltan son justamente esas cosas que tengan ese equilibrio. Y ahí estamos hablando de un tema que sí es nuevo, y es el concepto del cantautor. Hasta los años 40 existía la idea de la musicalización de poemas y de la musicalización de textos. Eran realmente muy pocos los compositores que ellos mismos producían sus textos. Y el surgimiento del cantautor sí da para que un fenómeno como esto se haya potenciado de la manera que se potenció. Pete Seeger y todos ellos seguían una tradición que es la misma de Bob Dylan. Bob Dylan es uno de los mejores ejemplos de lo que significa para mí eso que llamaría usted social o yo llamo político, o que simplemente se trata de una buena canción. Una buena canción tiene un destino, y es mover algo en usted, en alguien que la oye. Sí. Y naturalmente hay varias posibilidades de que mueva varias cosas. Puede producir todo tipo de reacciones, y en efecto ese es uno de los elementos fundamentales de la canción desde que hay canción. O sea, hay una canción, ahora se me ocurre recordar una canción trovadoresca del siglo XIII que habla de las cruzadas, y la llama así, Palestina Lied. Es una canción que él idealizó con esa idea de la cruzada, y habla de un sitio donde no había estado y describe Palestina como era cuando él llegara allá. Y naturalmente es una canción profundamente política en ese momento. Entonces, volvamos al tema. La música, me preocupa la música. En el caso de Calle 13, por ejemplo. ¿De dónde viene esta gran transformación de lo que significa el vehículo en el que estamos diciendo estas cosas? El vehículo en el que lo estamos diciendo.
analicemos musicalmente, digamos, qué es lo que tiene detrás una canción de Juan Manuel Serrat, que no es abiertamente panfletaria, pero que es profundamente política y que además es profundamente canción, porque está basada en una extraordinaria combinación de música y poesía. Y ahí es el tema donde venimos realmente a poder analizar las cosas. El texto no nos dice todo. Y naturalmente... Ok, pero entonces el texto no nos dice todo. ¿Qué dice el texto, por ejemplo? ¿Qué dice la música, por ejemplo? ¿Qué pensaría yo? Porque sospecho que a usted no le gusta Calle 13. No, conozco muy poco, conozco muy poco. No es un problema que me guste o no. ¿Qué nos dice la Lo que pasa música? es que el que escribe canciones, las personas que escriben canciones en todos los géneros y estilos que existen sobre la tierra. Y eventualmente esa sensibilidad se va por el lado, si quiere, inañe, a veces por el tema más romántico, a veces por el tema más social, político, de contenido, por llamarlo de alguna forma más genérica. Pero eso es ajeno al género musical en sí. La persona que lo escribe en su realidad musical. Usted preguntó por la música. Sí. Entonces vamos a hablar de la música. Hablemos de la música. Entonces hablemos de la música. Los años 30, cuando realmente aparece, por ejemplo, la canción francesa, la chanson française, la canción francesa, sí, que tiene todo lo que significó para Francia después, su gran momento de gran canción de los años 50 y 60, y que tenía, como dice Manolo, de todo. Había la canción realmente social, esa sí, la que tocaba el problema de las relaciones sociales, no el problema del imperialismo. Hay que diferenciar las cosas. Entonces, esa canción social, esa que abrió un camino buscando para esa gente que estaba en un momento importantísimo de transformación, y eso significa, digamos, vehicular un texto. ¿Con qué música? Con la música de la tradición. Con la música de la tradición. Las canciones que antes tenían una letra que no era muy significativa empezaron a tener ese otro tipo de letra significativa. Y luego aparecen los cantautores. Y los cantautores siempre se plegaron a lo que era en ese momento la música que ellos querían hacer y la música que todo el mundo quería hacer. Bob Dylan utiliza, por ejemplo, dos elementos fundamentales: los himnos religiosos. Las canciones de él podríamos decir que son himnos, pero por otro lado son poesías que se tienen solas. Sí. Son poemas que se tienen solos. Y entonces, y la otro elemento que él pone ahí es la gran tradición de la balada inglesa del siglo XVIII. Las grandes melodías de las baladas inglesas él las musicalizó, y las musicalizaron además más personas que uno no las oye. Johnny Mitchell, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Una extraordinaria cantante de lo que llamaríamos, como lo que diga usted, política, social, lo que quiera, extraordinaria. Entonces, el problema es buscar qué es eso que nos dice esa música, y naturalmente Calle 13 se ubica en un momento que está totalmente en su estilo y en la gran transformación que causó la música afro-norteamericana de los años 70 finales y comienzos de los años 80, y ahí está la repercusión en el mundo caribeño y está la repercusión en todas partes, porque realmente esto tuvo una repercusión mucho más grande en todo el Caribe. En todo el Caribe. ¿Qué impacto tuvo, por ejemplo, qué diálogo hubo en los 60, 70 entre esa música, por ejemplo, de Bob Dylan, de Joan Baez, con la música en español, con la música en portugués? Aquí hay mucha gente que me está reclamando que no estamos reconociendo, por ejemplo, los aportes de Chico Buarque. Y Gaetano Veloz también, que está... Exacto. Lo mencioné de primero, o sea, tal vez no estaba oyendo. Lo que pasa es que finalmente es un tema tan complejo. Hablé de la bossa nova. Bueno, de la bossa nova, pero y el tema es tan complejo, tan profundo, que estamos apenas echando como unos brochacitos por ahí. No hay tiempo. Pero, tenemos como unos 15 días para terminar de hablar del tema, pero las 24 horas, por favor. Pero cuéntame un poco qué, digamos, ese aporte de Bob Dylan como cantautor. ¿Cómo dialogó con América Latina? Fue muy importante, fue muy importante. Lo que pasa es que naturalmente se ubicó en diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles. Por ejemplo, uno mira Argentina y mira la gran fortaleza que tenía, pues obviamente la tradición que ellos tenían hasta comienzos de los años 70, finales de los años 60, y allí, por ejemplo, en el caso de Charly García y de ellos, el elemento de la música norteamericana es fundamental. Por supuesto. Anecdóticamente aquí, por ejemplo, no sé si usted recuerda, seguramente, claro que sí, Normanus et Darius. Sí, Norma de Principito, Gamincito, etcétera, etcétera. Entonces, su modelo era naturalmente el modelo norteamericano, y además uno de ellos era norteamericano. Norman Smith. Víctor, y un grupo como Calle 13,
¿A quién acude? O sea, sus raíces musicales, ¿dónde están? ¿Dónde los encuentra? ¿De quién toma? Yo creo que el profesor ya lo ha dicho, ¿no? Calle 13 se alimenta de toda la tradición del Caribe, del Gran Caribe, y además retoma o toma esos elementos afroamericanos de la música que se gesta en los barrios populares de Nueva York. De ahí nace un poco la propuesta rapera, pero también está todo este va y vienes de música en el Caribe. Entonces se inserta perfectamente, porque Puerto Rico, de hecho se dice que la ciudad más grande de Puerto Rico es Nueva York, por ejemplo, y de ahí se nutre inicialmente, la tradición rapera viene de ahí, pero también los sonidos son de acá del Caribe nuestro. Que ese influjo se disgrega en todo el Caribe, porque cuando uno acude a la champeta también encuentra ciertos elementos de esa música. Todo viene de lo mismo, todo viene de la Bueno. tradición, la fortaleza de la canción afroamericana. Vamos a las Más preguntas. el elemento que mencionaba hace un rato Egberto, y es el elemento religioso, verso, responso, todo esto que hace parte tan importante, entre otras cosas, de hacer que las canciones sean lo que llamamos oreja, que hacen que sean tan fácilmente reproducibles y cantables como se vio anoche. Bueno, ahora aquí llega una pregunta, nos tenemos que ir a una pausa, pero le quiero dejar esta pregunta de Camilo C. ¿El vallenato también tiene canción protesta? Sí lo hay. Pero dejemos eso para después. Dejemos eso para después, nos vamos a una pausa. Antes de irnos, le dejamos un poquitito más de Calle 13. Ya volvemos. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos.